El 27 de enero de 1945, las tropas aliadas ingresaron a Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración y exterminio más importante del Tercer Reich. Lo que encontraron allí dentro los horrorizó. Todas las sospechas de las prácticas inhumanas de los nazis fueron comprobadas al recorrer las instalaciones de aquella auténtica fábrica de muerte. Se estima que pasaron un total de 1.3 millones de personas, de las cuales 1.100.000 fallecieron de las formas más horrorosas. Pero aún más impactante que las cifras fueron las vivencias relatadas por aquellos pocos que sobrevivieron para ponerle rostro y voz al sufrimiento. En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer cómo era el día a día de un prisionero dentro de Auschwitz-Birkenau, un auténtico infierno en la tierra. Auschwitz-Birkenau fue el más infame de una enorme red de campos de trabajos forzados y exterminio que fueron instalados por la Alemania nazi. Estas instalaciones comenzaron a aparecer mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial propiamente dicha, cuyo puntapié inicial fue la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich en 1939. Inicialmente estos lugares no fueron pensados para la eliminación masiva, sino para la detención de ciudadanos judíos, rebeldes políticos y otras minorías que fueron tomados como prisioneros por Alemania. Pero pronto se hizo evidente que la ideología racista del Tercer Reich y el sustentamiento de estos lugares no era compatible. Para la mente nazi la respuesta más lógica era el exterminio de millones de personas. Así fue como los campos de trabajos forzados se transformaron en campos de aniquilación. Los prisioneros llegaban a Auschwitz mediante tren, hacinados como ganado. Al arribar se les entregaba un pedazo triangular de tela con un color particular que identificaba por qué estaban allí y que debía ser cosido por arriba del número de prisioneros que se leía en su ropa. Los prisioneros políticos debían usar un triángulo rojo, los criminales de origen alemán un triángulo verde. En cuanto a prostitutas y gitanos, su color era el negro. Los homosexuales llevaban un triángulo rosado. Por último, los judíos, que componían el 80% de la población, llevaban un parche amarillo con la forma de la estrella de David. Más adelante, la nacionalidad de cada prisionero era identificada con una letra dentro del parche o triángulo correspondiente. Esta diferenciación generó una jerarquía racial incluso entre los prisioneros. Por encima estaban los prisioneros políticos y criminales alemanes, luego los reos de diversos orígenes étnicos y por debajo de todo los judíos, quienes recibían menos raciones y cuidados básicos. Antes de distribuirse en las barracas de Auschwitz, los prisioneros eran examinados por doctores que determinaban si eran aptos para el trabajo. De no pasar las pruebas, su destino tenía dos salidas. Eran eliminados de inmediato o eran utilizados como conejillo de indias en experimentos científicos. De seguro conoces los horrendos procedimientos de Josef Mengele, pero no fue el único doctor que inyectaba soluciones venenosas, mutilaba y operaba sin anestesia. Los seleccionados para su exterminio eran enviados a las duchas, que en realidad eran cámaras de gaseamiento con tuberías que llenaban la habitación con el gas venenoso Zyklon B. Esta es una de las mayores tragedias de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas de las personas que perdieron su vida allí, principalmente los enfermos mentales y lisiados, ni siquiera fueron registradas por los alemanes, por lo que un recuento 100% preciso de las víctimas es prácticamente imposible. En principio, el fin de los prisioneros era el de ser esclavos y trabajar para impulsar la industria bélica de Alemania. La jornada comenzaba a las 4:30 de la mañana en verano y a las 5:30 en invierno, cuando la visibilidad era inferior. Los prisioneros eran despertados con el sonido de un bong. Luego debían ordenar su habitación y pasar a una sala común para recibir la primera comida del día. El desayuno consistía en un té o un café sencillo, lo suficiente para despertarlos para la jornada, pero no para nutrirlos. Es por eso que de inmediato perdían peso y al cabo de unos meses eran prácticamente cadáveres caminantes que esperaban el momento en que se agote la energía para desplomarse. Antes de iniciar el trabajo, los prisioneros se acomodaban en grupos para ser contados. Si los números no coincidían, la cuenta comenzaba otra vez, lo cual podía ser especialmente duro para los reos teniendo en cuenta que vestían harapos y el clima de verano e invierno era letal. Una vez completada la cuenta, se dividían los trabajos del día. Los prisioneros eran organizados en grupos, mientras la orquesta del campo tocaba marchas alemanas para musicalizar la jornada.
Algunos prisioneros tenían actividades programadas a varios kilómetros del campo, por ello no participaban en la cuenta rutinaria y debían partir de Auschwitz horas antes. Lo mismo ocurría con los prisioneros que participaban en actividades internas como el hospital, la cocina o incluso la orquesta. Ellos debían estar listos antes de que el grueso de la población de prisioneros se despertase. En 1944, a medida que la guerra recrudeció y Alemania necesitaba cada vez mayor producción de bienes para sostenerse, el recuento matutino fue abolido para maximizar la jornada laboral. En Auschwitz, los prisioneros llevaban a cabo diferentes labores tanto dentro como fuera de los límites del lugar. Las jornadas eran extensas y extenuantes. Desde marzo de 1942, la cantidad mínima de horas laborales diarias fue de 11 horas. Este horario se extendía en verano debido a mayor cantidad de horas con luz solar y se acortaba en invierno. Tal como con el desayuno, el almuerzo era una mera formalidad que ocurría entre las 12 y la 1 del mediodía, aunque podría extenderse dependiendo de la época del año. El alimento consistía en una mezcla básica de verduras semiputrefactas que servían solo para llenar el estómago de los cientos de miles de prisioneros, sin ningún valor nutricional más que el de engañar a los estómagos hambrientos de los trabajadores. Cualquier falta o error mínimo durante la jornada laboral era excusa suficiente para tormentos físicos que podían ir desde fuertes golpes en las costillas a azotes o incluso ejecuciones espontáneas. En Auschwitz ninguna jornada terminaba con la misma cantidad de prisioneros con los que había empezado. A diario morían cientos o incluso miles de reos. Por la noche los prisioneros regresaban al campo bajo vigilancia de la SS. Frecuentemente regresaban cargando los cuerpos sin vida de aquellos que habían muerto durante la extenuante jornada laboral. Los prisioneros tenían un momento para higienizarse en condiciones poco menos que ideales. La limpieza no era una prioridad, y esto fue foco de infecciones y enfermedades que podían matar a barracas enteras de personas. A las 9 de la noche sonaba el gong final, anunciando el silencio nocturno, que se extendía hasta el comienzo de la siguiente jornada. En Auschwitz-Birkenau, los cuerpos de quienes morían durante la jornada eran llevados a los gigantescos crematorios instalados por Rudolf Hess. Para 1942 operaban 3 hornos con la capacidad para eliminar cada uno a 340 personas en el lapso de un día, la cantidad que aumentaría con el tiempo. En los momentos más crudos y violentos, incluso fueron arrojados a sus llamas prisioneros que seguían vivos. Cuando el Ejército Rojo entró en Auschwitz, una de las imágenes que más impactó a los soldados fue una enorme montaña construida con el calzado de las personas muertas en las instalaciones. Era una visión imponente, cientos de miles de zapatos, cada uno correspondiente a una persona que atravesó las peores penurias imaginables antes de sucumbir ante el hambre, los maltratos o la enfermedad. El día a día en Auschwitz era una rutina infernal que acabó con la vida de más de 1 millón de personas. Por eso es importante repasar los hechos sobre una de las mayores tragedias de la historia humana. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya resultado tan interesante como a nosotros. Te esperamos en la próxima entrega de Historia Militar.